Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos ya a dar inicio al quinto módulo y final de este Jumpstart de Azure IaaS para profesionales de tecnología en español. En esta oportunidad, junto a Alfredo, hablaremos de Open Source, ¿okay? Cómo Microsoft abraza el Open Source. No escapen, no está pasando nada, esto es normal, digamos. Y lo van a empezar a escuchar mucho más a menudo, todo lo que vamos a comentar de aquí en adelante. La idea de este módulo es hablar de Microsoft y Open Source, es hablar también de ciertos estándares que se empiezan también a considerar, Microsoft y Linux, digamos, y qué posibilidades nos entrega Azure para poder trabajar en entornos de Open Source. Y obviamente vamos a conversar acerca de distribuciones de Linux en Azure y también qué pasa con las distribuciones, las comunidades y también los partners, que obviamente también crean contenidos para esto. Así que, Alfredo, por favor, coméntenos de este momento interesante en la historia de Microsoft y el Open Source. Bueno, muchas gracias, Alex. Sí, voy a empezar con pues la siguiente lámina. Es bastante diciente acerca de nuestra de la política y de la visión que tiene Microsoft hacia todos los temas de Open Source. Entonces, vamos a hablar un poco del asunto. Esta es la lámina en la que estoy hablando. El mundo no se va a acabar, tranquilos. Microsoft ama con todo su corazón a Linux, porque de hecho esta lámina la estoy tomando del mismísimo CIO de Microsoft, Satya Nadella, en el cual en una presentación dijo que Microsoft ama a Linux. Así que no se preocupen por eso, vamos a hablar de una serie de cosas muy interesantes. Yo pensé que lo había inventado tú. No, para nada. Esta es un copy, le estoy dando el copyright a Satya. Bueno, básicamente, ¿qué pasa con Microsoft y en el mundillo de Open Source? Básicamente, aquí tengo como una gran visión de lo que se está haciendo alrededor. Existe, en solo 3 años se han triplicado los miembros de Codeplex, que es una plataforma en donde un proyecto de Microsoft de Open Source, una comunidad abierta donde mucha gente pone piezas de software, sobre todo desarrolladores, Open Source. Hay más de 1000, digamos, customers, más de 1000 clientes, de SUSE. Digamos que eso da una buena medida de lo que está pasando alrededor. Digamos que hay una alianza entre Microsoft y SUSE y ya hay más de 1000 clientes que están utilizando ese servicio. 9 de los 10 proyectos más importantes de Open Source están corriendo para Windows, es decir, MySQL, PHP, Postgres, Apache, por supuesto, están hechos, generan un binario, un ejecutable para Microsoft. Eso quiere decir que somos un jugador bien importante. Ellos, digamos, hacen sus proyectos y también generan el binario. Cada vez que sacan un release, sacan el binario. Y bueno, en la plataforma Webmetrics para desarrollo existe más de 1 millón de descargas. Microsoft, para los que no lo sepan, invierte en estándares y en grupos de trabajo de Open Source y digamos que pertenece a más de 150 organizaciones de Open Source, lo cual debe ser un número bastante sorprendente para muchos, y pertenece a más de 400 grupos de trabajo en el tema de Open Source. Bueno, aquí simplemente quiero mostrar todos los productos, no todos los productos, simplemente una pequeña muestra de todas las cosas que corren en la plataforma de Microsoft de Azure particularmente. Esos y muchos más. De hecho, aquí nos quedaríamos pues todo el tiempo mostrando un listado bastante enorme. Hablemos un poco de las distribuciones como tal. Las distribuciones que Linux, que Azure soporta en este momento son las que están viendo en pantalla. Por supuesto, OpenSUSE y SUSE Enterprise Linux. Tenemos incluso Ubuntu en diferentes versiones, Ubuntu Server, CentOS, versión 6.5, versión 7, CoreOS, que es una versión que salió recientemente para soportar lo que se llama Docker, que es una serie de contenedores donde hay aplicaciones empaquetadas, y Oracle Linux, como lo están viendo, sí, así lo están viendo, Oracle Linux también está soportada. Entonces, esa serie de distribuciones están soportadas en Azure. Las distribuciones de Linux, digamos, de Microsoft están creadas por partners muy expertos en el tema de Microsoft. Ya fueron curadas y probadas por Microsoft. Crearon las imágenes y nosotros las probamos. Son imágenes estándar que vienen así como Microsoft las entrega. Digamos, en el caso, por ejemplo, de CentOS, quisiera mencionar que viene sin paquetes, sin paquete, y si yo necesito instalar un paquete, pues básicamente tengo que descargarlo. En caso de que yo necesite soporte, debo contactar directamente al fabricante. Si yo abro o a la comunidad, pues en el caso de que sea una máquina CentOS, por ejemplo, pues tengo que preguntarle al fabricante exactamente cuál es el problema que tengo.
Los problemas de Azure pues, son solucionados por el mismísimo Microsoft. Y hay un caso especial que es el caso de las imágenes premium. ¿Cuáles son las imágenes premium? Las imágenes premium son las que están relacionadas con la alianza que yo les decía hace unos instantes. Microsoft hizo una alianza con SUSE, de tal manera que SUSE Linux Enterprise Server es una plataforma que se puede soportar y yo puedo abrir casos de soporte, lo cual es interesante. Es decir, si yo en Azure contrato el servicio de Enterprise Server de SUSE, yo puedo abrir un caso directamente hacia Microsoft, cosa que hace unos años yo creo que sería impensable. O sea, tengo un SUSE Linux Enterprise Server con problemas. Tengo un SUSE Linux y por favor arrégleme este problema, señores Microsoft. Digamos que es bien interesante. Tengo soporte 7x24, email, chat, definitivamente, y solamente se soporta con la versión 11 Service Pack 3. Entonces, para que lo tengan ustedes presente, y bueno, también existe lo que se llama un depot, un depósito que es como una tienda, pero en este caso se llama depot más que tienda, porque es un lugar donde la comunidad puede colocar versiones de Linux. Esto va creciendo en el tiempo. Va creciendo, claro. Incluso si tú tienes una versión de Linux que quieras hacer y que quieras preinstalarle, por ejemplo, un firewall o no sé, un servicio de RAS o un proxy, cualquier cosa, tú podrías crear esa imagen y después de ciertos requisitos las puedes subir y la puedes poner disponible para la comunidad. Por ejemplo, FreeBSD, que es una herramienta, ahí como en el gráfico se ve, FreeBSD, que es un Linux, es un Unix o un Linux, digámoslo, bastante poderoso y bastante popular entre los que son muy geek con el tema de la tecnología de Linux. No aparece como tal como imagen, pero yo puedo usar un FreeBSD a través de una imagen que alguien ya dispuso. Simplemente la tengo que subir y la tengo que poner a producción con un proceso similar a como lo mencionabas hace unos minutos con la máquina Windows. Y ya está creciendo lo que se llama el marketplace. Ese sí es un market donde puede que haya productos gratis, pero también hay productos que hay que comprar, de incluso productos y fabricantes que son competencia nuestra. Por ejemplo, como un SAP. Hay máquinas con Tomcat, máquinas, por ejemplo, con Docker, máquinas con bases de datos, probablemente Oracle, con MySQL, con Postgres, WordPress, etc. Entonces, con Puppet inclusive. Entonces, en ese mercado, yo necesito aprovisionar una máquina que ya viene preinstalada con todos los productos y lista para usar. Puedo ir a ese mercado, comprar esa máquina y ponerla a funcionar en Azure. Azure no tiene problema, no se hace problema con eso. Entonces, vamos a hacer una demostración directamente. Vamos a ir directamente a nuestro portal. Entonces, en este momento tengo dos máquinas virtuales. Voy a crear una primera máquina. Por supuesto que eso lo puedo crear utilizando PowerShell, pero vamos a hacerlo desde una galería para ver un poco de las opciones que tenemos. Entonces, vamos a concentrarnos, por supuesto, en máquina Linux. Entonces, en Ubuntu, como yo les decía, tenemos estas tres versiones: el server 12.04, 14.04 y el server 14.10. En CoreOS, que es el que les decía, CoreOS que básicamente que me ofrece, me permite tener virtualización dentro de la virtualización. Yo podría, por ejemplo, decirle que voy a crear una máquina CoreOS que es estable, la versión estable, y hacer que dentro de esa máquina corra un Ubuntu, así como lo estás oyendo. Entonces simplemente es un contenedor. ¿Para qué está pensado CoreOS? Está pensado para funcionar con Docker. Básicamente hay un tema muy claro, y es que una vez un usuario empieza a utilizar una plataforma de nube, a veces es muy difícil moverse hacia otra. Entonces hablemos de nombre propio. Si yo estoy trabajando en Amazon, que es una nube pública competencia de Microsoft, y tengo mis aplicaciones ahí y tengo un contenedor y quiero moverme hacia Azure, yo puedo utilizar, por ejemplo, CoreOS para hacer eso, porque eso viene todo empaquetado. Simplemente muevo ese contenedor con Docker hacia mi suscripción y ya está. No tengo que migrar aplicaciones, nada de eso. Como les decía, también tenemos CentOS. Tenemos la versión 6.5, 6.6 y 7. CentOS es hijo no reconocido, es un hijo bastardo de Red Hat, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que pasa en Red Hat, digamos que en CentOS también está, pero es una distribución que es libre. Y en la versión 7 hubo un cambio bastante interesante porque muchos de los comandos y el firewall inclusive cambiaron. Entonces, la gente que estaba acostumbrada a trabajar la versión 6.5 va a verse un poquito impactada porque los comandos cambiaron, pero eso va al mismo ritmo que cambió en el caso de Red Hat. Tenemos también, pues, por supuesto, las versiones de SUSE que les decía. Hay unas versiones que son open. Las que dicen OpenSUSE son las versiones que son libres de la comunidad, no tienen costo. Y las versiones Enterprise, en este caso la Enterprise 11 SP3 particularmente, es la que yo puedo aprovisionar y puedo utilizar con soporte para los usuarios. Puedo pedir casos de soporte. Hay unas versiones nuevas que han salido también que vienen con la posibilidad de tener SAP, que vienen optimizadas, pues, por ejemplo, para SAP. Tenemos Oracle, digamos que mucha gente
Contrario a lo que mucha gente cree, Oracle no solamente es una compañía de base de datos, sino también una compañía de virtualización y una compañía de Linux. Y tiene, digamos, diferentes distribuciones y dentro de esas está el Linux 6.4 y el 7.0, cuyo kernel es muy similar al kernel de Red Hat. Entonces los comandos service http de stop, service http de start van a funcionar de igual manera. Y otra máquina Linux que tenemos acá es la de Puppet. Puppet Labs es un software que permite tener orquestación y permite tener también Configuration Manager. Entonces, yo puedo crear una máquina Linux que me crea un portal, después le instalo agentes a los clientes de ese portal y yo puedo hacer distribución de software o puedo tener configuraciones deseadas. Algo muy parecido al Desired State Configuration de PowerShell. Exacto. Entonces, en Puppet yo tengo un servidor de Puppet, registro un cliente, bien sea Windows o Linux, pero ese servidor de Puppet es Linux, y le digo, esta máquina, la línea base de configuración es esta, la dejo lista. Si alguien cambia por accidente o de manera intencional algo de mi máquina, Puppet lo detecta y lo vuelve a reconfigurar, exacto, tanto Linux como Windows. Entonces, bueno, vamos a, digamos que personalmente soy muy... me gusta bastante la distribución de CentOS. Vamos a utilizar esta distribución para el ejercicio. Entonces, de nuevo, la máquina se puede llamar, por ejemplo, con un nombre bastante original como este que estoy utilizando. ¿Te gustó? Me gustó bastante Server 1. Nomenclatura. Y puede ser de tipo estándar o tipo básico, que es algo que también Rubén mencionó. Recuerden que las máquinas de tipo básico no tienen, digamos, redundancia. En el caso de que una máquina de tipo básico falle, esa máquina no va a poder ser recuperada porque pues, el acuerdo de nivel de servicio eso lo dice, y por lo tanto solamente va desde la máquina A0 hasta A4, y una máquina de tipo estándar sí tiene todas las posibilidades, exacto, incluso las nuevas máquinas G que tienen discos de estado sólido. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con una estándar. Esta está bien, una máquina pequeña. Hay dos posibilidades para yo conectarme a una máquina. Digamos, para conectarme a una máquina Linux yo puedo hacerlo a través de usuario y contraseña o a través de llaves de certificados digitales. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo con el método de usuario y contraseña, pero si yo quiero crear un certificado digital, existe un procedimiento para ello. Lo más interesante es que aquí, de hecho, dice, y estoy abriendo simplemente la página web donde dice cómo hacerlo, yo simplemente instalo el OpenSSL en el caso de que sea una máquina Linux, y en el caso de que sea una máquina Windows, simplemente hay una herramienta que se llama PuTTY, y con la herramienta PuTTY también hay otro generador de certificados que se llama PuTTYGen, generador de certificados digitales, y genera un archivo PPK, que es el certificado, que lo cargo simplemente a la máquina. La próxima vez que me vaya a conectar, simplemente ya escribo el usuario y estoy adentro. Entonces vamos a colocar un usuario, digamos que por default o por defecto él pone Azure User, voy a ponerle una contraseña. Esa contraseña debe ser fuerte, digamos que en este caso vamos a poner una contraseña que sea bastante fuerte, o por lo menos que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es una contraseña que nunca se debería utilizar. Lo siguiente, aquí puedo utilizar un nuevo cloud service o hacerlo sobre uno ya existente, voy a decirle que sí, y por supuesto este nombre bastante original ya fue utilizado, entonces de nuevo vamos a utilizarlo, ya este es un nombre público. Decido la región en donde voy a crearlo. Dense cuenta que yo puedo decirle en alguna región en particular o decirle, así como lo mencionaba pues Rubén en algún momento, ponerlo en alguna red en particular para garantizar que esta máquina esté creada en una subred en particular que yo quisiera. Entonces, automáticamente. Automáticamente, correcto. De ese segmento, obviamente esta tiene máscara 24, tiene una serie de un rango de IPs de las cuales puedo utilizar. El puerto público por defecto de las máquinas Linux es el puerto 22. Quería también comentarles que pues yo lo puedo cambiar. Si yo lo cambio, debo abrir el endpoint para que la gente se conecte a través de ese puerto. Si yo por alguna razón, bien sea porque no conozco mucho o me pongo a investigar, a ser curioso como los gatos, cambio ese puerto, existe una manera de recuperarme y de quedarme en el puerto 22. Eso se hace a través de los agentes. Todas las máquinas que yo aprovisione tienen un agente instalado. Exacto. Y yo puedo recuperar el puerto 22. Y también puedo recuperar el usuario. Así que tranquilos, si ustedes por alguna razón pierden la contraseña de la máquina Linux, lo pueden recuperar a través del agente. Vamos a dejar por defecto el puerto 22. Y dense cuenta lo de la gente. Aquí ustedes no lo ven, no lo escuchan, pero yo estoy intentando hacer clic. Pero ustedes ven que eso está como en gris. No me deja desinstalar a la gente. Simplemente no hay opción. La gente se instala o no se instala. Exacto. Entonces incluso hoy, en el día de hoy, a intentar hacer una demostración que es apagar una máquina Linux
a través de PowerShell, sin yo ingresar a la máquina. Entonces, mientras la máquina se va creando, les voy a mostrar Azure PowerShell. Tú me habías hablado en la charla acerca de Azure PowerShell sobre que es un componente adicional de PowerShell que hay que instalar. Exacto. Esos comandos que están acá no van a funcionar mágicamente. Voy a preguntarle primero sobre mis máquinas virtuales. Entonces, simplemente con el Get Azure VM, yo veo el listado te de mis reconoció, máquinas virtuales. tienes los comandos Exactamente. de Azure ya instalados. Exacto, ya está instalado, este es Azure PowerShell. Yo le digo simplemente, observen que lo estoy haciendo en minúsculas, get-azure B. Le doy tabulador, él me completa y me pone las palabras empezando por mayúsculas. los comandos. No es necesario aprenderse los comandos. En este momento hay dos máquinas que están apagadas y que están deallocated, y hay una máquina que todavía no sabe el estatus. ¿Por qué razón? Porque en el momento la está creando. Está creando. Otra cosa interesante, y hay una diferencia interesante con esto de deallocated. Resulta que las direcciones IP, tanto para Windows como para Linux, son dinámicas en Azure. Esas máquinas yo las apagué, simplemente la próxima vez que la prenda va a tener el nombre público, pero va a cambiar la IP. Si yo quiero que la IP se mantenga, tengo que darle una opción al momento del apagado con PowerShell. Pero eso implica reservar una IP e implica costos. Exacto. Porque Azure me va a decir, oiga, bueno, está bien, yo le doy su máquina, pero entonces le voy a reservar costos. O sea, podríamos decir, perdón, que Stop Deallocate no te están cobrando por esa máquina. No me están cobrando en este momento, correcto. A diferencia que si queremos mantener la IP y la máquina parece detenida solamente, es porque la IP está también retenida y esa máquina, aunque esté detenida, te están cobrando. Correcto. Para yo conectarme, mientras esto va sucediendo, para yo conectarme a mi máquina, pues simplemente resulta que yo puedo utilizar una herramienta que se llama PuTTY. Existen muchas herramientas para conectarse, pero PuTTY me parece una herramienta aceptable, es una herramienta libre. Sí. Hay unas herramientas que tienen de pronto unas opciones un poquito más complejas, pero con PuTTY pues, es una herramienta bastante aceptable. Ya mi máquina está subiendo, simplemente yo le puedo, a la sesión por defecto, le puedo cargar los parámetros por defecto, y yo puedo cambiar, por ejemplo, cosas como el tipo de letra para que la letra sea un poquito más grande, puedo cambiar los colores, etcétera, la apariencia, para que pues simplemente cambie. Digamos que yo puedo decirle que cambie de esta manera, etcétera, y yo puedo salvar estos parámetros de esa sesión. Vamos a ver qué pasa con mi máquina. Como se dan cuenta, el proceso de creación es bastante sencillo. Lo empecé hace simplemente un par de minutos y ya la máquina está a punto de ser aprovisionada. Y una vez esa máquina suba, yo puedo conectarme. Entonces, lo que les voy a mostrar, tan pronto la máquina sea creada, es qué labores hay que hacer adicionalmente para que la máquina esté lista. En el caso nuestro, latinoamericano, y en el caso de todo alrededor del mundo, las máquinas siempre tienen digamos que un time zone neutro, una zona neutra, por decirlo de alguna manera. Siempre con referencia hacia GMT, digamos como decir GMT 0. En el caso nuestro de Colombia, que estamos en GMT-5, las máquinas siempre van a estar como si estuvieran 0. Es decir, si son las 2 de la tarde, la máquina aparece con de las 14 a las 19 horas a las 7 de la noche. En el caso tuyo, Chile es GMT-4, entonces va a aparecer 4 horas hacia adelante. Es un detalle que puede ser considerado menor, pero es un detalle importante porque a la hora de ver los logs, por ejemplo, supongamos que es una máquina que tenga SAP, si mis máquinas no están sincronizadas con la hora que es, puedo incurrir en algún error en el sistema, o de igual manera con máquinas que sean de base de datos. ¿Qué otra cosa también es importante? Las máquinas vienen en algunas distribuciones con un firewall y vienen con un ambiente de seguridad que se llama C-Linux. Cuando las máquinas tienen ese ambiente, hay que o desactivarlo o ponerlo en armonía con nuestro entorno. Aquellos que me estén escuchando y que hayan trabajado con Linux, sé que han sufrido las consecuencias de un C-Linux por ahí, y sale en el blog de errores y hago cosas y nada funciona, por ejemplo, un servicio web. Y cuando C-Linux ya está habilitado de la mejor manera posible, simplemente yo ya puedo trabajar. Entonces vamos a ver, en este momento la máquina sigue apareciendo, pues está en estatus de actualización. Ya pronto aparecerán los datos de esta máquina y la IP virtual y todo lo que yo pueda conectar. Voy a volver a preguntarle a PowerShell cómo se encuentra la máquina. Simplemente le dije flecha arriba y él me está diciendo que ya el rol está ocupado. Dense cuenta que cambió el estado y pronto va a pasar a un estado en el cual yo ya puedo trabajar sobre la máquina. Entonces, bueno, ya me asignó dirección IP pública, me asignó la dirección interna de la red que yo había decidido. Por supuesto, el nombre de DNS no está repetido y yo ya me puedo dentro de pocos instantes empezar a conectarme a la máquina. Ya la máquina me dice que en este momento se encuentra actualizando y ya estoy listo para trabajar. Como les decía, vamos a preguntarle nuevamente, pues entonces vamos a preguntarle sobre esa máquina. Y si yo quisiese, por ejemplo, arrancar una máquina, yo le digo el comando start
o si la quiero detener, como les había dicho, yo le digo el comando Stop Azure VM. Ya la máquina cambió de estatus, ahora sí está en ready, o sea que por fin, finalmente yo puedo trabajar. Entonces simplemente yo, ¿qué hago? Yo voy al dashboard y miro la máquina, y esa máquina tiene una IP pública o tiene un nombre. Yo me puedo conectar por IP o por nombre, digamos que vamos a hacerlo en este momento por IP, o lo puedo hacer por nombre si quisiera. Y aquí le voy a decir que a esta máquina se llama MBA, la salvo y simplemente le digo que la cargue. Él por defecto utiliza el puerto 22, el protocolo SSH. La primera vez que yo me conecte a la máquina, lo que va a pasar es que me va a pedir un certificado digital que si esa llave la almaceno localmente en el registry de la máquina, le voy a decir que sí, entonces voy a ingresar con el usuario. Entonces en este momento estoy ingresando con el usuario que yo creé, que no... Por supuesto no es el usuario root. Muchos se estarán preguntando qué pasa con el usuario root. Básicamente, en estas máquinas lo ideal es que todo se haga con sudo. Entonces yo puedo decirle, hay comandos básicos, por ejemplo, yo le puedo decir, muéstrame la IP. Ajá. Eso no necesita privilegios y me está mostrando que tengo esta IP. O yo le puedo decir, por ejemplo, muéstreme la tabla de ARP. En este momento solamente tiene la IP terminada en 01, que como pues ya se ha venido diciendo, pues es la del default gateway. Si yo le pregunto que me muestre la tabla de enrutamiento de la máquina, pues tiene esta dirección. Ahora, si yo quiero hacer cosas mucho más complejas, yo necesito tener la contraseña de root. Lo ideal es decirle sudo y el comando. Por ejemplo, vamos a cambiar la contraseña de root. Vamos a decirle sudo passwd de root. Lo primero que me pregunta es, ¿cuál es la contraseña del usuario Barba? Entonces le voy a decir la contraseña y me pide por favor la contraseña que debe ser fuerte de root. Esa contraseña, si no es fuerte, no es que el sistema no me deje pasar, él me va a dejar pasar, pero me advierte, me dice, ojo, esa contraseña está muy, muy pequeña. Cuando sale un indicador del signo pesos, soy un usuario cualquiera, soy un usuario del montón. Entonces, si yo le digo su o su menos para que me suba los perfiles de root y le digo la contraseña, yo ya estoy en este momento como root, con todo el poder, como root, con el símbolo, el signo de números. Como en el ambiente de Linux se dice que cuando uno es root es Dios. Sí, en este momento soy Dios. Pero vamos a ver lo que yo les decía. Para ver la hora que tiene la máquina, yo uso el comando date, al contrario del comando time. Entonces, en este momento dense cuenta que aquí dice que son las 20 horas. Digamos porque fue creada con UTC. ¿De acuerdo? En este momento, si yo me encuentro, por ejemplo, trabajando en Colombia, en este momento son las 3 de la tarde, entonces está corrido porque aquí, digamos, donde nos encontramos son las 12. Yo debería cambiar el time zone de acuerdo a donde yo me encuentre. Entonces, eso es una de las primeras cosas que debo hacer. Otra de las cosas que debo hacer es ver el estatus de lo que se llama C-Linux, que es lo que les decía. C-Linux es un ambiente en el cual viene todo encapsulado, todo viene enjaulado y en caso de que yo vaya a hacer algún proceso, me puede causar problemas. Entonces, yo lo que puedo decir es deshabilitarlo. Yo puedo decirle deshabilítelo, póngalo de una manera un poquito más permisiva. Mira que antes estaba forzado, ahora está más permisiva. Ajá. Y ya listo. ¿Qué más debo tener en cuenta? En las máquinas Linux, por ejemplo, no vienen lo que se llaman los volume group logical volumes, que son discos dinámicos. Entonces yo le digo, por ejemplo, muéstrame los volume groups, me va a decir que no hay volume groups encontrados. Entonces, solamente tiene un formato de file system, en el cual viene por defecto con esta distribución. Si yo quisiera agregar discos, simplemente me voy al portal y le agrego disco a la máquina, como se hace pues, tradicionalmente sobre cualquier máquina, sea Windows, que sea Azure o que sea... Sí, yo puedo decirle attach a un disco, simplemente. Y ¿qué más hay que tener en cuenta? Yo estoy prácticamente listo. Ahora preguntémosle por el servicio de IP Tables, que es el servicio de firewall. Entonces vamos a decirle cómo se encuentra en este momento. Está también restringido y yo tendría que detenerlo para poder empezar a trabajar. Si quiero dejarlo de manera permanente, tengo que utilizar un comando que se llama chkconfig. Digamos, yo tendría que decirle, por ejemplo, aquí clear se me fue con doble A. Entonces yo le digo simplemente chkconfig iptables off. Esto lo hago simplemente porque para la próxima vez que prenda la máquina, el IP table no esté prendido. Entonces ahí estoy ya dentro de mi máquina Linux y necesito instalarle un Apache. Entonces yo, en el caso de las máquinas CentOS, le voy a decir, por ejemplo, este comando que se llama yum, que es como un equivalente a Windows Update. Okay. Y le voy a decir, búsqueme todo lo que sea equivalente a Apache. Entonces le voy a decir, vaya a un portal, a un repositorio
que tiene todos los paquetes que puede utilizar la máquina, y en ese repositorio muéstreme todo lo que se llame HTTP o el servicio de Apache. Exacto. Una vez yo haya identificado ese paquete, yo puedo proceder a instalarlo. Aquí, como yo le dije que hiciera un filtrado con ese comando grep, pues básicamente es probable que se demore un poco, y yo ya sé que el servicio se llama HTTPD, pues simplemente le digo yum install HTTPD, y él va a ese repositorio y me dice, listo, le voy a instalar esos paquetes y esas dependencias. Una de las cosas que básicamente con las que uno sufre mucho en el caso de Linux es con las dependencias de los paquetes. Con el comando yum simplemente yo todas las dependencias las resuelvo y le voy a decir, listo, vamos a instalarlo. En este momento tengo un paquete instalado, pero ahora la pregunta es, y ustedes lo mencionaron con Rubén y lo mencionaste tú, el tema de los endpoints. Exacto. Aquí pueda que tenga instalado Apache, pero eso no quiere decir que Apache que está publicado. está publicado. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Y si quiero instalar MySQL, yum install MySQL, MySQLD y así sucesivamente. Digamos que básicamente este es el ejercicio que quería mostrar. El Apache simplemente le voy a decir que lo subo con HTTPD y listo. Ahí me está diciendo, esto es simplemente un warning, me está diciendo que ya está arriba. ¿Cómo verifico? Bueno, pues existen muchos comandos, vamos a verificar cómo se es. Por ejemplo, con service status, o yo le puedo decir, por ejemplo, dígame si el puerto 80 ya se está escuchando. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo, listo, ok, él está escuchando el puerto 80 por todas las interfaces. Eso por ese lado. Ahora, ¿qué hay que hacer? En los endpoints hay que agregar un endpoint, porque recuerden que solamente está el puerto 22. Entonces le voy a decir que voy a hacer un endpoint standalone, porque básicamente la máquina no tiene balanceo de carga. Y le digo que HTTP y listo. Y en este momento él está agregando ese endpoint. Que tarda un poco. Va a tardar ahí unos segundos y tan pronto esté creado, yo ya podría tener acceso y voy a ver la página por defecto de Apache. Así sucesivamente, si quiero instalar MySQL, si quiero instalar otra serie de productos, yo lo puedo hacer. En esta máquina, como les decía, tenemos bueno, ya lo hice aquí. Vamos a ver incluso si la máquina ya refrescó desde el punto de vista de DNS. Vamos a ver si eso es posible. Puede que no, porque de pronto mi DNS no está todavía refrescado. Vamos a intentar a ver qué pasa. Si es que ya te la permite. Sí, ya me la puede ver por el puerto 80. Perfecto, Ajá. ahí está el puerto, la página de efecto del Apache. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo. Hay unas máquinas que vienen con cosas ya preinstaladas, pero en general Microsoft ha tratado de dejarlo todo lo más limpio posible para que el usuario sea el que decida cuáles son los productos que puede instalar. Como les decía, existe lo que se llaman los agentes. Entonces los agentes siempre, digamos, deben estar corriendo, y el agente en el caso de Linux es el que se llama WA Agent. Ese es el agente que me va a salvar la vida. Así que por favor no paren ese servicio, nunca lo hagan por favor, porque donde lo hagan van a tener serios problemas. Ese agente es el que me va a permitir recuperar contraseña, cambiar la configuración de SSH en caso de que yo haya hecho por ahí algún daño, haya hecho alguna clase de operación. Entonces, bueno, con esto estamos mostrándoles a ustedes todas las posibilidades que existen. Yo puedo también a esta máquina sacarle una imagen, así como Rubén lo hizo. Yo puedo subir una imagen predeterminada. ¿Qué distribuciones se soportan? Se soportan una serie de distribuciones bastante poderosas desde que tengan el kernel, un kernel decente, un kernel superior al 2.6, no sé, 2.6.15, 2.6.20. Alguien nos preguntó por ahí esta mañana, cuando empezó el tema, si Linux Red Hat era soportado. Ajá. Efectivamente, Linux Red Hat sí es soportado, pero no aparece como plantilla. Es decir, yo tengo que tener mi imagen previamente, subirla y tener contrato con Red Hat. Ojo, no existe, el Red Hat no es gratis. Tengo que tener un contrato de soporte, eso es importante aclararlo. Sí es soportado, pero todavía no está dentro de la galería de imágenes de máquinas que yo podría aquí utilizar. Microsoft está en ese proceso de negociación con ellos para poder permitir tener este tipo de distribuciones. Y así sucesivamente. Ya como para contarles a ustedes qué cosas he hecho yo en Linux, he montado, por ejemplo, soluciones de e-learning. Eso es interesante, que un escenario, por ejemplo, utilizando Linux, pero en Azure. En Azure, por ejemplo, Moodle es una solución open source para hacer e-learning. Digamos que guardando las proporciones sería como una especie de MBA para hacer cursos virtuales, pero en open source. Con PHP, con MySQL, con Apache. Eso lo he montado, funciona de mil maravillas, pero
tengo que instalarlo todos paquetes, o sea, no viene nada No, preinstalado. está claro, pero utilizamos los mismos servicios y la misma forma, o más que nada, las mismas características de armar una infraestructura dentro de una Claro. plataforma cloud. De hecho, un cliente nuestro que tenemos allá en Colombia montamos también una solución de Moodle de alta disponibilidad con clúster de MySQL y varios servidores Azure. con balanceo en Azure, utilizando infraestructura como servicio. ¿Qué más he montado? He montado soluciones, por ejemplo, como una que se llama Cacti, como Cactus, que es una herramienta que utiliza SNMP, y otra que se llama RR Tool para graficar, por ejemplo, la CPU de las máquinas. Bueno, un portal para graficar el tráfico de red, para ver una serie de el uso de disco, me manda alarmas. He montado también cosas como Nagios, que es una herramienta de monitoreo también de open source. He montado también una que se llama Savix. Bueno, ahí todo esto funciona perfectamente. Incluso he llegado a montar herramientas de análisis de seguridad, por ejemplo, como una que se llama Nessus, que es open source, yo la monto y yo puedo hacer un scanning de seguridad a clientes. Entonces, las posibilidades que tengo con open source son bastante poderosas. En Microsoft digamos, ha sido todo un hito el hecho de yo poder utilizar todo este tipo de herramientas. Hay mucho que decir, pero pues obviamente de aquí para allá lo que yo quiero, si yo quiero hacer cosas, pues ya sería un tema de Linux, y aquí lo que nos interesa es hablar un poco sobre las posibilidades de Azure. Como les decía, existe también una tienda, un Depot. Aquí, por ejemplo, tengo un sitio donde yo puedo utilizar y hacer los pasos que están acá para poder a correr FreeBSD sobre Azure, que es una plataforma, como les digo, hay una serie de fanáticos. Depot de Azure, donde están ya todas las distribuciones. Sí, correcto. Digamos que yo puedo entrar, por ejemplo, a las comunidades que existen, ¿sí? Y puedo también, digamos que yo puedo, cuando estoy aprovisionando máquinas, digamos, lo puedo hacer desde una galería, ¿sí? Y yo puedo también tener la posibilidad de, al hacerlo de manera rápida, yo puedo después subir la máquina de ese DIP. Sí, claro. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente ver las imágenes que tengo en este momento. En este momento tengo una imagen. De la misma manera como subimos De la nosotros misma manera, correcto. puedes Es de la misma manera que yo lo puedo hacer. Yo hago un procedimiento, es decir, yo tengo que en ese Depot descargar la imagen y yo puedo transferírsela a Azure, o puedo descargarla localmente y subírsela a Azure para poder ver qué opciones existen desde el punto de vista del Depot. Y ejemplos del Depot, pues... Sí, mira, imágenes, ¿dónde hay imágenes? Debajo de Virtual Machines, Sí, al lado. Pero bueno, más que nada, ahí abajo está el bien. Ahí está el Depot. Más que Entonces, nada mostrar la cantidad de... Correcto. Lo primero que estaba mostrando era lo que tú hiciste, que es la imagen, subirla y Exacto. yo tener mi propio Depot. Y ese es el Depot que tenemos en este momento. Entonces existen, por ejemplo, máquinas con CentOS que ya vienen preconfiguradas. Por ejemplo, esta con Nagios que yo les mencioné. ¿Sí? Existe también la máquina máquinas de OpenSUSE o máquinas con Ubuntu o con Enterprise Server. Y Muchas. Muchísimas. Es una cosa impresionante. Entonces, quiero una máquina que yo ya con un Apache instalado, entonces simplemente pues ya viene ahí. Quiero máquinas con Joomla, por ejemplo, o con Hadoop, por ejemplo, ese proyecto para manejar Big Data. Simplemente hago el mismo procedimiento, simplemente le digo qué cuenta de almacenamiento lo voy a colocar, él simplemente lo crea y ya esa máquina va a quedar lista para trabajar. Con esto cierro pues el tema que tiene que ver con open source. Y muchas gracias por este tiempo. Ahora pues aprovechamos ya que estamos cerrando nuestra presentación. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo viste? No, bien, solamente quería mostrar una lámina de resumen que teníamos preparada. La verdad, hemos cubierto varios temas junto a Rubén, junto a Alfredo y yo, que generalmente quizás son pocos considerando la cantidad de alternativas y servicios que existen dentro de Azure. Como resumen, la verdad, tocamos temas primero de infraestructura base, recuerden, máquinas virtuales, unidades de cómputo, redes, almacenamiento, y por otro lado también empezamos a trabajar con el manejo de identidades, también empezamos a trabajar con tecnologías de remote app en algunos casos, disaster recovery, en fin, un sinnúmero de alternativas de servicios que están disponibles para que puedan ya empezar a ejecutar. En algunos casos, poder considerar un tema súper importante. Lo que están usando es lo que van a pagar, digamos. O sea, correcto. Aquí no van a invertir mayores
costos o no van a utilizar mayores costos en infraestructura que van a utilizar por un momento y después no va a estar utilizándose más. En ese caso, estamos pagando por lo que se usa. Tenemos la posibilidad de escalabilidad dentro de los ambientes que estamos desarrollando. Tenemos la posibilidad de tener ambientes híbridos reales. O sea, mi ambiente on-premise, cuando yo me quedo corto y necesito escalar, tengo la posibilidad de llevar cosas en este hacia la caso nube. con Azure. De manera simple. Vimos acá cómo lo logramos en términos de máquinas virtuales, cómo extendíamos un directorio, etcétera. Un sinnúmero, como les digo, de características, servicios que están disponibles para profesionales de tecnología desde el punto de vista de infraestructura como servicio. Ahora, ¿qué nos queda, Vino? Sí. Primero que nada, agradecer su asistencia, agradecer que estén hasta esta hora todavía conectados con nosotros. La verdad que para nosotros eso es muy positivo. Nos gustaría también que evaluaran esta presentación, este Jumpstart. Hay una encuesta que tienen que completar. Y bueno. Al final de la página se encuentra, yo también pues complementando lo que tú acabas de decir y un poco con lo que veníamos hablando, pues definitivamente ya no hay las barreras en cuanto a las plataformas, porque Azure es una multiplataforma. O sea que si yo tengo una solución en la cual mezclo máquina Linux con Windows, por ejemplo, que el servidor web sea Linux y la base de datos sea Windows o viceversa, cualquier cosa, ya no es una limitante. Y digamos que ya hay que romper esos paradigmas en cuanto a que Microsoft no puede trabajar con plataformas de open source, porque no solamente en el tema de máquinas virtuales, sino en el tema también de bases de datos, Exacto, de frameworks de desarrollo. Al que le guste desarrollar en PHP, al que le guste desarrollar en Python, bienvenido, porque puede hacerlo sin problema. Y Azure es una plataforma muy poderosa, es el futuro, hay que estar preparados. No crean que el tema de la nube es un tema que solamente es para otros y yo no debo estar preparado. Es una realidad. Hay que conocerlo ya porque esas son las profesiones del futuro, de hoy y del futuro. Las personas que sean especialistas en nube, las que tengan la visión de todo el tema relacionado con la nube, son las personas que van a estar ahí mandando, van a mandar la parada, como decimos en Colombia, acerca de la tecnología. Entonces, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Nosotros nos divertimos mucho. De verdad que ha sido una experiencia muy interesante. Gracias a Rubén también por haber estado acá. Gracias a Alex y pues por haber compartido este escenario. Todo. Gracias a ustedes, la verdad, y gracias a quienes están obviamente detrás de los que están detrás de cámaras. Tenemos en contacto. Ya tienen nuestros datos. Si es que obviamente necesitan profundizar en algún tema, la verdad, vamos a estar disponibles para poder hacerlo. Y antes de que se me olvide, quisiera mandarle también un agradecimiento muy grande de corazón a las personas que nos colaboraron respondiendo preguntas. De verdad, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible, porque nos ayudaron, nos soportaron, porque sé que surgieron muchas preguntas. De verdad, un abrazo a todos allá, a los que nos están ayudando, que nos ayudaron también y que hicieron parte de esta logística. De verdad que estamos muy agradecidos por eso. Y gracias a todos y pues la infraestructura, afortunadamente pudimos contar con este estudio tan maravilloso, las personas que están detrás de cámaras y toda la parte de logística. Muchas gracias de nuevo. Recuerden la encuesta, por favor. Es súper útil y nos ayuda un poco a mejorar también este tipo de eventos. Así que muchas gracias. En nombre de Rubén, en nombre de Alfredo también. Hasta pronto. Muchísimas gracias.